Médica, jueves, y hoy vamos a hablar de salud mental, demasiado necesario en estos días. Nos acompaña la doctora Sabrina Acosta y vamos a estar hablando del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, como la gente lo conoce también. Buenos días, doctora. Licenciada Sabrina, bienvenida a Cátedra Médica una vez más. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Para nosotros siempre es una honra tenerte, Sabrina, tú como psicóloga clínica y una mujer que tiene un buen desenvolvimiento en temas de comunicación, pues nos agrada mucho que nos visite y qué bueno que estás con nosotros hoy hablando de los problemas que se generan, ¿no? Por el estrés de la vida moderna. Tú nos vas a explicar todo eso, pero la gente que nos escucha, es importante que sepan que si entre este tiempo usted tiene la inquietud de ponerse en contacto con la licenciada Acosta, sus preguntas, sus comentarios, pues puede llamarnos al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. La licenciada Acosta es psicóloga clínica y ella tiene también entrenamiento en terapia de familia y de pareja y también terapia infanto-juvenil. De manera que estamos hablando con una profesional que en el día a día pues está expuesta a las necesidades de la población y hoy vamos a estar hablando de esto que se designa como el síndrome de burnout. En inglés es eso, ¿no? Burnout. Burnout, ¿verdad? O sí. Síndrome del trabajador quemado. Así es. ¿Eso es nuevo? ¿Es viejo? ¿De qué se trata? No es nuevo. No es nuevo. Quizás la conceptualización o el ser consciente del tema Sí. puede que no sea tan antiguo. Sin embargo, ya hay unos años hablando. Antes era ya ñoñería, se le decía, no, eso es lo que es un empleado. flojera, que ñoña, ñoñería, Sí. Aragán, que una gente blandita. Un blandito viejo, ¿verdad? Pero no. Sí, no es así. Sí. Y el nombre como tal, nombrar desde la población el síndrome del burnout o síndrome del trabajador agotado, quemado, pues sí, no tiene tanto tiempo como que hablándose necesariamente, pero tampoco es algo de este año ni el año pasado. Ya desde antes del 2020 se está hablando de este tema. Lo que pasa es que ustedes saben que luego del 2020 todo lo que tiene que ver con los temas que afectan el funcionamiento humano, la salud, desde términos emocionales y cognitivos, pues se ha incrementado, se ha popularizado más. Y eso es bueno. Claro. Eso es bueno porque significa que, visible, ¿no? claro, Exacto. significa que se visibiliza más, que la gente está creando conciencia. Se está educando más también. Se está educando, qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere. Entonces, este síndrome es importante reconocerlo. Estamos hablando del trabajador agotado. Desgastado. Desgastado, Sí. que es diferente al estrés. Ok, licenciada, me gustaría que pudiéramos iniciar estableciendo esa diferencia porque sabemos que el trabajo es trabajo. La gente se cansa, se siente estresada, llega al final de la semana agotado. Entonces, ¿cómo diferenciar entre ese estrés que provoca el trabajo propiamente y esta condición en la que me siento, que me debe llamar la atención y que se puede tratar de este síndrome que hoy hablamos? Bueno, primero definir que el síndrome del burnout tiene que ver directamente con el trabajo. Está ligado al agotamiento laboral. Ok. Porque hay otros tipos de agotamiento. Este es el agotamiento que tiene que ver con lo laboral específicamente. Luego de esto, pues entonces entender que estamos hablando de un agotamiento crónico que va a afectar lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Y esa diferencia con el estrés la vemos en que el estrés es una reacción normal del cerebro cuando se siente, pues, digamos, cansado y va a tener una sintomatología típica que te dice estás agotado, estás cansado. Pero el estrés se va a diferenciar porque luego de que tú tienes una pausa, un descanso, tú te vas a reponer y vas a retomar tus tareas con la motivación
y el entusiasmo que tenías, o de alguna manera vas a tener esa capacidad de reponer energía. O sea, me cansé, me agoté, puedo mostrarme cuando estoy estresado, pues irritable, puedo mostrar síntomas de inatención en ciertas tareas, pero tomo una pausa, descanso y me repongo. Okay. Y continúo. Entonces, cuando hablamos del síndrome, estamos hablando de un agotamiento persistente y crónico que aunque yo descanse, yo continúo sintiendo fatiga y cansancio. Se va a manifestar físicamente, yo voy a tener una serie de síntomas físicos como son afecciones intestinales, voy a tener lo que llamamos ese desequilibrio estomacal. Antes de eso, antes de esa parte, Sabrina, me gustaría, ¿verdad? Ya tú has hecho entonces una conceptualización y hasta cierta diferenciación entre lo que es el estrés, ¿verdad? Y las condiciones del estrés que se dan en el día a día y esta condición que tú señalas y que hoy estamos manejando del síndrome del quemado o el burnout, que implica, ¿verdad?, un desgaste, independientemente de que usted se vaya a su casa, que se acueste, que se bañe, que se levante al otro día. Exactamente. Cuando amanece igual. Dice, yo parece que no descansé, yo estoy mal. O sea, esto, ¿en qué tipo de profesiones se aprecia con más frecuencia esta situación? Para luego entonces irnos con esa sintomatología o esas características. Bueno, fíjese, en todas pudiera pasar. Sí. Sin embargo, en las profesiones que implican tareas más mentales que físicas, vemos la gente más agotada. Okay. Porque la gente que tiene movilidad, el hecho del movimiento es una manera de preservar caer quizás más rápido en una condición de esta, sin embargo no lo exenta. Pero cuando la persona permanece más tiempo inmóvil y tiene que utilizar más su cerebro para pensar en logísticas, en mecanismos, en procesos, entonces termina agotándose más rápido. Porque es una tarea que le hace permanecer más tiempo inmóvil y esto pues afecta físicamente de una manera más impactante. O sea, por ejemplo, todas lo que tienen que ver, por ejemplo, con profesores, por ejemplo, los maestros que están... Los maestros están sometidos a mucho estrés. Sin embargo, tienen la particularidad que también tienen mucha interacción con el medio ambiente, con la gente y se mueven bastante. Pero, por ejemplo, las personas del área administrativa, los contadores, la gente que está más ligada a lo que tiene que ver con maquinarias, con números, entidades bancarias, la gente que tiene que ofrecer un servicio, pero en un ambiente de alta calidad estresante, por ejemplo, la gente que trabaja en las áreas de los aeropuertos, la parte, este tipo de, básicamente de profesiones, está sometida no solamente al estrés, sino a la presión de que hay una exigencia bien de la excelencia en la calidad del servicio y le implica directamente al personal cualquier consecuencia de lo que pueda pasar. El caso, por ejemplo, yo leí hace unos años un artículo que daba cuenta de las asociaciones de pilotos, ¿verdad? Las líneas aéreas estaban pues visualizando que esas asociaciones se estaban quejando de que trabajaban muchas horas y entonces se visualizaba que ellos eran muy susceptible a padecer de este síndrome de burnout, el caso de los pilotos. Así es. Pero en términos general, usted señala que todo el que está en el tinglado de los aeropuertos, porque el que está haciendo la fila tiene que mover esa fila. Por ejemplo, usted va al Kennedy. Sí, el ambiente de trabajo de los aeropuertos se genera mucho desgaste o agotamiento. Sí. Pero es por el nivel de exigencia y un estrés crónico porque las horas... muchos, por ejemplo, no solamente los pilotos, sino ya como usted decía, el personal, está sometido a que ante eventos tienes que permanecer en el puesto de trabajo hasta que se terminen las operaciones. Así es. Entonces no eres dueño de un horario específico, no tienes ese escape. Así es. Lo que implica el trabajo es estar de pie por horas continuas, quizás sin moverte de lugares. Y ese tipo de condiciones desgastan más rápido
al trabajador. Entonces, todas, como decía, todas las profesiones están expensas de padecer esto. Por el tiempo, uno de los factores fundamentales es el tiempo excesivo de labores. Bueno, pero hay profesiones donde la gente tiene la oportunidad de interactuar más, de salir un poquito más de lo cuadrado que es el esquema de trabajo, y eso le da una oportunidad al cerebro. Yo tengo un amigo, doctora, licenciada, yo tengo un amigo, un tal doctor Sánchez. Yo no voy a decir su nombre. Él es neurocirujano pediatra, pero no voy a decir su nombre. Okay. Como hay tantos, exacto. Él dice que el trabajo es tan malo que hasta lo pagan. Sí. Entonces, todas las actividades laborales, claro, están matizadas por la posibilidad de generar estrés crónico y eventualmente poder llevar a esta condición. Es lo que... Así es. Todas unos más que otros. Unos más que otros, evidentemente. Usted tiene, por ejemplo, las enfermeras que están permanentemente con situaciones de queja de gente que está enferma y que tiene entonces que atencionarla y a su propia realidad. Entonces vive el médico y sobre todo ciertos médicos, el que hace emergencia, el que está en intensivo, exactamente, el que tiene que atender emergencia, que lo pueden llamar a cualquier hora, que se le mueren pacientes, o sea, todo eso, o sea, hay profesiones que son más susceptibles que otras. Más susceptibles que otras, porque esas profesiones donde como le decía, uno de los factores principales es el exceso del tiempo laboral. O sea, una jornada de trabajo son... De 12 horas, por ejemplo, 14 Una horas. jornada, básicamente son 8 horas de trabajo. ¿Cuántas profesiones o trabajos? Luego de esas 8 horas la gente continúa trabajando, pero también la gente tiene múltiples trabajos. Exacto. Esa es otra situación. Entonces, cuando se supone que la enfermera tiene turnos, las que están en enfermería tienen turnos pero de 24, pero entonces tienen varios centros. Entonces, el tiempo que tendrían para descansar por la realidad económica no se vive. Exacto. Y hay que buscar un segundo, un tercer empleo como fuente de ingreso. Entonces ahí la persona termina desgastada, termina quemada. Mira, los que están en una empresa donde están en una posición mejor remunerada, es cierto, tienen la remuneración, pero dependiendo de lo que hacen, por ejemplo, están en horas excesivas o de acuerdo al cargo tienen que rendir o cumplir una serie de objetivos, entonces igual exceden en sobremanera el tiempo y no se dan espacios de descanso. Entonces no ahí termina. No se desconecta. No se desconecta. Tenemos esa otra situación. Por ejemplo, el estrés. Cuando tengo estrés y descanso, como yo decía, me repongo y retomo. Cuando empiezo a entrar en este síndrome, yo comienzo a tener una sensación diferente. Aparte de la sintomatología física, emocionalmente yo comienzo a tener una desmotivación del trabajo. O sea, ya el trabajo no me hace sentir lo que antes me hacía sentir y yo siento un agotamiento. No hay dopamina ahí. No, yo siento un agotamiento es lo que hay cortisol, que no para, que no se detiene y que tengo que seguir en automático. Exacto. Entonces comienzo a generar conductas, podríamos decir conflictivas en el entorno, porque es una persona que está irritada, porque es un cerebro que no ha descansado. Tenemos el tema de que se aumenta la sintomatología ansiosa, pero no se queda en sintomatología ansiosa, termina en depresión. ¿Y cómo yo veo esa sintomatología ansiosa? En que lo primero es que no puedo parar, no me puedo desconectar. Entonces las personas, aunque ya de hecho vienen durmiendo poco, que es el elemento fundamental, o sea, la matriz de la salud mental es el sueño. Desde que el sueño está afectado, inmediatamente tu cerebro no está respondiendo igual. Por lo tanto, tu conducta tampoco. Entonces, esta persona que ya viene durmiendo poco, porque aunque llegó a su casa, siguió conectado con un centavo que faltó, que no se encontró, con una respuesta que hay que dar mañana a primera hora. Entonces, la persona sigue. De hecho, vemos conductas que se pasan desapercibidas y es que la gente te dice que el día es que es hoy. Y la gente se le fue que hoy es jueves, cree que hoy es viernes o que es miércoles. Te habla de un cerebro que perdió la atención precisa en tiempo y espacio, pero no se le toma en cuenta porque es tan natural que la gente no sepa qué día es. Eso tiene que ver con el agotamiento. Estoy perdiendo esa capacidad de ser concreto, de tener la notoriedad del día y se me está yendo ese detalle. Entonces eso te habla de estrés. Son cosas muy sencillas, pero así se comienza. Así se comienza a evidenciar. Entonces tenemos los síntomas físicos, que es a donde quería hacer la diferencia. El estrés
te hace sentir dolores musculares en un momento, pero vuelvo y digo, pasan. El síndrome del burnout te va a dar un dolor, o sea, físicamente dolores a nivel de espalda y cuello que son permanentes. No que la desaparece. gente duerme. Por más calmantes que tome. Se acuesta y se levanta físicamente agotada. Pero también se levanta desmotivada, fatigada, como si hubiese amanecido. Entonces esto se vuelve persistente. Comienzan a tener, por ejemplo, a sentir calambres en las articulaciones, en las extremidades, que las manos acalambradas, que las piernas, que si siento que no puedo caminar bien, que si tengo este dolor permanente. Eso es la parte física y sobre todo el tema estomacal, donde la comida no me cae bien, empiezo a sentir que no estoy procesando correctamente los alimentos, voy a tener pérdida de apetito o voy a comer de más, empiezo a subir de peso. Esa es la parte física, cómo se afecta. Los dolores de cabeza permanente. Entonces, la persona empieza a decir que estoy enferma, está somatizando ese agotamiento de manera física. ¿Cómo se encuentra esa persona? Pero a nivel emocional, es como te decía, empieza a tener esa desmotivación y a nivel cognitivo, esa inatención del trabajo por tareas que ya dominaba y que tiene el hábito de realizar. Sin embargo, empiezan a perderse los detalles, a olvidarse, por ejemplo, las indicaciones porque hay una inatención a nivel del cerebro. Doctora licenciada Sabrina Acosta, ya descritos estos síntomas, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta a mí me gustaría que pudiéramos abordar de si deja de ser funcional un empleado que está atravesando por este síndrome de burnout. Así que vamos a la pausa y a la vuelta venimos con ese detalle.